para dirigirme a ustedes con este tema que es bastante, seguramente ya tocado, es un tema bastante recurrente, pero voy a tratar, en la medida de mis posibilidades, de hacer de una manera mucho más sencilla y práctica el dictado de esta materia. Gracias a todos los que se están acoplando y se están también conectando con sus cámaras. Gracias Luis Flores, gran amigo de siempre en estos cursos. Gracias Ernesto, Aurelio, Eli, Paul, Bismarck, todos los que se están conectando conmigo, también con sus cámaras, y están haciendo de esta experiencia una experiencia cada vez más parecida a una sesión presencial. ¿De acuerdo? Mi idea es, gracias Paul también desde el vehículo, muy bien, gracias. Mi idea es que todos ustedes hoy día puedan interactuar conmigo. Mi idea es que puedan intervenir cuando así lo consideren, que puedan plantearme sus puntos de vista, sus interrogantes, podamos discutir sobre esta temática que tiene que ver con la litigación oral estratégica, la litigación oral que exige el nuevo modelo procesal penal. ¿De acuerdo? Bueno, la primera dama en conectarse, Yulisa, bienvenida, gracias. ¿Cierto? Entonces ya, lo primero que voy a decir, ya entrando en materia, lo primero que voy a decir ya entrando en materia, es que el Código Procesal Penal del 2004, que ya está a nada de estar vigente en todo el Perú, miren, ya falta un poquito más de un mes para que el nuevo modelo procesal penal esté vigente en todo el Perú. Se supone que a fines de mayo entra en vigencia en Lima Centro, porque ya está en vigencia en Lima Sur, está en vigencia en Lima Este, en Lima Noroeste, en Lima Norte, solamente va a faltar Lima Centro, ¿verdad? Entonces, cuando entre en vigencia en Lima Centro, ya el nuevo modelo está vigente en todo el Perú. Lima Sur entra a fin de mes, en este fin de mes entra Lima Sur. Este fin de mes entra Lima Sur, o sea, la próxima semana, y Lima Centro a fines de mayo. Y ahí terminó el nuevo modelo procesal penal en todo el Perú. Entonces, es hora ya de decir que la vigencia de este modelo ha sido progresiva. Ha empezado en el interior del país y está terminando en Lima Centro. ¿Qué experiencias nos trae este modelo? La primera experiencia de este modelo es que cuando se empezó a aplicar, cuando se inició la vigencia de este código, lo entendimos mal. Lo entendimos mal. De un tiempo a esta parte, nos hemos dado cuenta que hubieron capacitadores extranjeros, puertorriqueños, hubieron capacitadores colombianos, chilenos, norteamericanos, que vinieron al Perú a enseñarnos procesal penal. Pero ¿qué es lo triste? Lo lamentable, que estos profesores chilenos, norteamericanos, que estos profesores extranjeros, lo que hicieron fue explicarnos un modelo que nosotros en el Perú no tenemos. Nos explicaron un modelo adversarial. Y en el Perú, el código del 2004 no es un modelo adversarial. El código del 2004 es un modelo acusatorio, pero no tiene absolutamente ningún rasgo adversarial. En su momento yo también lo entendí mal, y lo admito, hidalgamente. En su momento a mí también me vendieron el cuento. Yo también en un momento determinado lo compré. Y también yo creí que el Código Procesal peruano tenía algún rasgo adversarial. Hoy día estoy convencido que no tiene ningún rasgo adversarial. El modelo del 2004, el Código del 2004, es un modelo simplemente acusatorio. Y si rasgos tiene, es rasgos inquisitivos, pero no tiene rasgos adversariales. Es un modelo acusatorio con rasgos más bien inquisitivos, pero no tiene rasgos adversariales de modo alguno.
¿De qué se trata nuestro modelo? Nuestro modelo se trata de un modelo en el que se aplica una suerte de investigación y sobre la base de esa investigación se decide si se plantea o no una acusación. Nuestro modelo es así. Los que me están preguntando, escribiendo, se los grafico. Nuestro modelo es así. Se hace una investigación. Sobre la base de esa investigación que dirige el fiscal, se decide si se acusa o se sobresee. Cuando se decide acusar, sobre esa acusación se hace un juicio. Ese es nuestro modelo. Primero, el fiscal investiga en una investigación objetiva, en una investigación para ambas partes, en una investigación para la fiscalía y para la defensa, en una investigación neutra, en una investigación que busca copiar información. Y luego de eso, el fiscal decide si acusa o sobresee. Cuando el fiscal acusa, sobre la base de esa acusación se hace un juicio. Y en ese juicio, claro, si es que se pasa el control de acusación, obviamente, en ese juicio, el fiscal deja de ser neutro, deja de ser imparcial y se vuelve parte. Y busca que convencer al juez de su acusación. Y la defensa busca que discutir o debatir esa acusación. También se puede conformar. También puede hacer conclusión anticipada y allanarse a la acusación. Pero si busca controvertir, controvertirá la acusación. Ese es nuestro modelo. Una investigación única dirigida por el fiscal. Luego de la investigación se emite una acusación y luego de esa acusación se pasa a un control. Si ese control se pasa, se va a juicio y en el juicio se discute esa acusación. Ese es nuestro modelo. El jovencito que me preguntaba y me decía que todavía era estudiante y que le explique qué es un modelo adversarial, le explico. Un modelo adversarial es un modelo donde no hay una investigación. Un modelo adversarial es un modelo donde hay dos investigaciones. Una investigación que hace el fiscal y cuando el fiscal termina de hacer su investigación, hay una investigación que hace la defensa, dos investigaciones y cada investigación no tiene nada que ver con la otra. Son investigaciones separadas, son investigaciones secretas respecto a la otra parte, y cuando las partes terminan su investigación, la fiscalía la suya y la defensa la suya, cada una tiene una teoría del caso, o sea, lo que parió su investigación. Y esas dos teorías del caso se enfrentan en un juicio. Y el juez o el jurado elige cuál de las teorías del caso le parece la más creíble. Selecciona una y sobre esa base se sentencia. Ese es un modelo adversarial. El juez no participa. El juez cuenta goles. El juez elige una de las dos teorías del caso. Hay un relato ganador. Hay un relato ganador. Ese es nuestro modelo. Mientras que el modelo adversarial no tiene nada que ver con el Perú, pues. Porque para empezar, en el Perú no hay dos investigaciones. Dos, en el Perú no hay dos teorías del caso. En el Perú se discute en el juicio la acusación, no dos teorías del caso. Tres, cuando el juez elige una de las dos, es en un adversarial. En el Perú, el juez decide si esa acusación está fundamentada o no. Y de la acusación te absuelve o con la acusación te condena. Y en el Perú el juez decide su decisión sobre la base de un razonamiento, de una fundamentación y una argumentación. Explica y da los motivos por los cuales toma una decisión. El jurado en Estados Unidos es un adversarial, no. El jurado decide porque sí, punto. Íntima convicción. Entonces, pues son modelos absolutamente distintos. Son como diferencias totales, ¿no? Ni siquiera tiene similitud. Por lo tanto, el que ha estudiado modelo adversarial no se aplica en el Perú. Porque en el Perú, repito, hay una investigación única para la Fiscalía de Defensa,
Esa investigación termina, como dice la doctora, con acusación o en sobreseimiento. Cuando hay acusación y pasa el control, hay juicio, y en el juicio se discute la acusación. Cuando hay sobreseimiento, se acabó, pues. Simplemente, doctora, cuando hay sobreseimiento, se acabó. ¿Quién es la doctora que me pregunta eso? Voy a mirar acá, porque la doctora merece que le responda. Karina me pregunta, ¿y qué pasa cuando hay un sobreseimiento? Me pregunta Karina. Karina, cuando hay un sobreseimiento se acabó. Apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa. No hay nada más que hacer cuando hay un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque en modelos como el nuestro, un sobreseimiento implica que lo peor que puede hacer el juez ante el sobreseimiento es mandarle a hacer al fiscal una investigación suplementaria o elevar en consulta al superior. Pero el juez jamás le puede ordenar al fiscal que acuse. Con lo cual, después de los 15 días de investigación suplementaria, le preguntará, fiscal, ¿cambiaste de idea? No, señor, se acabó, se sobresee. O con lo que diga el fiscal superior, se acabó. Por lo tanto, en nuestro modelo, el sobreseimiento se acabó, se acabó. Doctor, pero si el juez no lo aprueba, el juez no tiene nada que aprobar en un sobreseimiento. O sea, eso es una falacia que nos venden, eso es cebo culebra en los cursos de capacitación. ¿Qué tiene que aprobar el juez? Pues no tiene que aprobar nada. ¿Qué va a aprobar? Si el fiscal no acusa, el juez no le puede ordenar a que lo haga. Punto. O sea, repito, a ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Si el fiscal no acusa, el juez no le puede obligar a que lo haga. Punto. ¿Qué puede hacer el juez? Pataleta. Ya, ¿qué es pataleta? Elevarlo al fiscal superior. Lo que el fiscal superior diga es concluyente. Igual, sigue en terreno de la fiscalía. Le puede mandar a hacer una investigación suplementaria. Termina la suplementaria. Si el fiscal se ratifica, ¡san! Se acabó. Pero el juez no le puede obligar al fiscal a acusar. Por lo tanto, cuando hay sobreseimiento, equivale al desistimiento de ejercer la acción penal. Cuando hay sobreseimiento, equivale a que no demando. Y se terminó. Así que no se hagan muchos problemas con el sobreseimiento. La verdad, a mí no me interesa discutir el sobreseimiento. Porque sobreseimiento significa que el dueño, el titular de la acción penal, no la va a ejercer. Y si el dueño, el titular de la acción penal, no la va a ejercer, terminó. ¿Nos guste o no nos guste? No sé si con eso te respondo tu pregunta, Karina. Pero gracias por preguntar. Muy bien. Entonces, ¿cómo son los modelos como el nuestro? Simples. Se hace una investigación, no dos. En un modelo adversarial hay dos investigaciones. En el Perú no, en el Perú hay una investigación. Ya, esa investigación la dirige el fiscal. Y en esa investigación participa la defensa. Investigación única, no secreta. Investigación única para las dos partes. Luego de esa investigación, el fiscal puede que acuse, puede que sobresea. Luego esa investigación tal vez no llega ni siquiera a acusación, porque tal vez durante la investigación el fiscal hace una terminación anticipada. Tal vez a nivel de investigación, en la etapa preliminar, hay un principio de oportunidad. Tal vez hay un acuerdo reparatorio. ¿Ven? Entonces, el proceso puede terminar por muchísimas razones, muchísimo antes siquiera de una investigación preparatoria formalizada. Puede haber un archivo liminar, un criterio de oportunidad, un acuerdo reparatorio. Puede haber una terminación anticipada, una colaboración eficaz. ¿Cierto? Entonces, no necesariamente tiene que hacerse toda la investigación. Ahora, que se haga la investigación implica una acusación que va a tener que cumplir estándares, pasar el control y llegar a juicio. Y cuando hay el juicio, ¿qué se va a discutir en el juicio? La acusación. ¿De qué le absuelven al procesado en el Perú? De la acusación. ¿Respecto de qué lo condenan? Respecto de la acusación. ¿Qué se discute en el juicio? La acusación. Ya lo diría César San Martín, juez supremo. Olvídense de esa estupidez de teoría del caso. ¿Recuerdan? Ya. ¿Cierto? Teoría del caso, no es ese modelo, esos modelos adversariales, teoría del caso, ¿qué teoría del caso? Ya. César San Martín, ¿no? ¿Cierto? ¿Ven? Entonces en el Perú discutimos la acusación. Respecto a la acusación,
tomamos decisiones. ¿Qué decisión? O condenamos o absolvemos. Y cuando decidimos respecto de la acusación, es que se hace todo el debate en el juicio. Respecto de la acusación, el abogado negocia una conclusión anticipada. Respecto de la acusación, se hacen acuerdos parciales. Respecto de la acusación es que se puede plantear una tesis contraria. Respecto de la acusación es que se puede plantear una coartada. Respecto de la acusación es que se puede hacer defensa negativa, simplemente guardar silencio. Respecto de la acusación es que se puede decir presunción de inocencia, etc. Y cuando se hace el debate, la sentencia en el Perú es motivada. La sentencia en el Perú es motivada. ¿Qué quiere decir? Argumentada, justificada. El juez tiene que decir por qué la norma X, por qué culpable, qué elementos le llevaron a esa convicción o por qué inocente. ¿Por qué? La acusación no acreditó la comisión del delito de la vinculación de la persona con el delito dentro de un estándar de certeza, o sea, probabilidad más allá de toda duda, razonable. De eso se trata, litigar en el Perú. Por ahí me pueden preguntar en el chat, doctor Almanza, usted está hablando de que, ¿qué teoría del caso? Y usted tiene un libro que se llama La teoría del caso, doctor Almanza, sea consecuente. ¿Qué hago con su libro? Lo quemo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué van a hacer con mi libro? No. Una cosa es que en el Perú no sirva el modelo teoría del caso y otra cosa es que la herramienta de litigación teoría del caso no sirva. Yo lo que he defendido en mi libro, lo que yo hago siempre, lo que yo en calles y plazas pregono es la herramienta metodológica llamada teoría del caso. La metodología de trabajo denominada teoría del caso. Eso para mí es fundamental. La herramienta metodológica. La investigación programática a partir de una teoría del caso. Eso defiendo yo. Pero yo jamás he hablado sobre modelo de justicia, teoría del caso. Porque modelo de justicia, teoría del caso es el modelo adversarial. Porque ahí sí hay dos teorías del caso. Y ahí sí el juez elige una de las dos. O la teoría del caso de la fiscalía o de la defensa. Y el juez o toma o deja una de las dos. En Lima, Perú, en nuestra patria, en nuestro país, ¿qué hace el juez? En nuestra patria, en nuestro país, el juez lo que hace es, no es que toma o deja una de dos teorías del caso. Lo que hace es, en el juicio, busca acreditar o desacreditar la acusación. Incluso el juez hace prueba de oficio. Incluso el juez participa interrogando, contrainterrogando. Porque en nuestros países no buscamos un relato ganador, como en los procesos adversariales. En los adversariales miramos cuál de las dos explicaciones es la más creíble, cuál de las dos explicaciones es la más convincente. Buscamos un relato ganador. Eso no se aplica en el Perú. En el Perú buscamos la verdad respecto de lo que se dice en la acusación. Y para buscar la verdad respecto a lo que se dice en la acusación, el juez puede hacer prueba de oficio. El juez puede interrogar al acusado. El juez puede interrogar testigos y peritos. Hacer preguntas aclaratorias, preguntas de precisión. El juez tiene participación activa. Porque nos guste o no nos guste. Nos rasguemos o no nos rasguemos las vestiduras. En el Perú tenemos un modelo llamado modelo acusatorio eurocontinental. Y ese es un rasgo inquisitivo con el que tenemos que vivir. Porque nuestro modelo tiene esa orientación. Si nos hemos pintado el cabello, no somos gringos. Si hemos invitado a un expositor puertorriqueño, tampoco nuestro modelo es adversarial.
o si hemos hecho nuestra maestría en litigación avanzada en Estados Unidos, tampoco nuestro modelo es adversarial por eso. Si tanto te gusta el modelo adversarial, quédate allá. ¿De acuerdo? Pero si vas a venir al Perú, vamos a aplicar justicia en el Perú con nuestro código. Y nuestro código es lo que hay, es lo que tenemos y lo que tenemos que aplicar. Nuestro código no tiene ningún rasgo adversarial. Y como excelentemente lo dice el doctor José Luis Vivanco, excelentemente lo dice, nuestro código más bien tiene rasgos inquisitivos. Excelente, doctor, es así, tiene rasgos inquisitivos. Ese es nuestro código. Nos guste o no nos guste, es lo que hay. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos querido? Meter a nuestro código características adversariales a través de capacitadores. ¿Eso hemos querido hacer? Con expositores, volver nuestro código adversarial. Nuestro código no es adversarial, pero... Y cuando yo enseño litigación oral, les advierto de un tiempo a esta parte a mis alumnos. Les digo, mira, Cholo, en el contraexamen, tú no hagas preguntas abiertas. Tú no pidas explicaciones. Tú haz preguntas únicamente sugestivas, de lo general a lo particular. Una pregunta por hecho, un hecho por pregunta. Trabaja con líneas y cuenta una historia como a ti te parece respecto de lo que ha acontecido. Tu contraexamen te dice que tú eres el protagonista y no el testigo. El contraexamen es así. Eso les explico a mis alumnos. Porque así se trabaja un contraexamen, pues. Entre muchísimas otras cosas, claro está. Y un día, un amigo viene, casi patea la puerta de mi oficina, ingresa y me dice, Frank, tú me has enseñado a hacer un contraexamen así o hecho eso. Yo no le pedí explicaciones al testigo, yo fui el que habló, pura pregunta sugestiva, dejé las cosas como están, hice un excelente trabajo, Frank, creo yo. Ya, hermano, ¿y qué pasa? Después de que hablé yo, intervino el juez. Y todito lo que yo no le pregunté, le preguntó el juez. Las aclaraciones que yo no le pedí, le pidió el juez. Y todito lo que yo había guardado, el juez lo sacó, hermano. Entonces yo lo abracé, lo apapaché y le dije, Cholo, bienvenido al Perú. Esto es el Perú. En el Perú, los jueces tienen que buscar la verdad. Para eso les pagan, es su sueldo para eso. Ese es su rol. El código le obliga a hacer preguntas aclaratorias, a hacer preguntas de precisión, a intervenir en los debates, a hacer pruebas de oficio. Porque a diferencia de un modelo adversarial, nuestro código busca la verdad. Un modelo adversarial, ¿qué cosa busca? El relato ganador, el relato más creíble, la teoría del caso que vende mejor explicación al jurado. Ese no es nuestro modelo, pues. Nuestro modelo es un modelo de justicia. Nuestro modelo es un modelo de verdad. Doctor, ¿pero qué modelo le parece más correcto? ¿El adversarial o el que tenemos nosotros? No te voy a responder. ¿Por qué? Porque no estoy sobre filosofía. Te voy a decir, nuestro modelo es ese y ese lo aplica sobre varicas. Y te lo voy a decir con el mismo tono que le hablo a los jueces cuando litigo. Así. Almanza, pero esa no es mi opinión. Y le digo al señor juez con todo respeto. Lo respeto mucho. Respeto su judicatura. Pero con ese respeto le digo, no me interesa su opinión. Cuando salga de su casa y venga al Poder Judicial, deje su opinión metida en su casa. No me interesa su opinión. Porque usted administra justicia con la opinión de nuestra jurisprudencia, de nuestro orden jurídico, de nuestras leyes, de nuestra constitución, de nuestra norma. Así que yo le estoy pidiendo que aplique mi código y que se lea la declaración del acusado. Hay norma expresa y clara que dice que se debe leer cuando el acusado se niega a declarar. Y si no lo hace, tendrá que hacer control difuso para inaplicar una norma expresa y clara. Almanza, y si no lo hago, tendré que denunciarlo, señor.
por prevaricato. Me va a tocar denunciarlo penalmente por prevaricato. Porque usted está haciendo como que esto fuera su feudo, inaplicando una ley porque no le parece. Y la única forma de que usted inaplique una norma es haciendo control difuso. Así que, ¿me está amenazando, fiscal? No, señor. Le estoy comunicando lo que voy a hacer si es que usted, por un tema de lealtad procesal, tengo que comunicarle para que después no diga que me ha denunciado sin comunicarme. Qué problemático es este Almanza hoy. Es increíble con este. La verdad, con fiscales así no se puede litigar, hermano. ¿Pero qué te estoy pidiendo? ¿Un capricho? Aplica mi código, papá, eso es lo que te estoy pidiendo, eso, nada más. ¿Tan difícil es? Mi código dice eso, man. Pero mi profesor, ¿a mí qué me importa tu profesor puertorriqueño? ¿Qué me interesa? Si te gusta tanto cómo se hace justicia en Puerto Rico, pues anda, litiga ahí, hermano, ya está. ¿Para qué has vuelto? Te hubieras quedado allá. ¿Cierto? Y ahí le pongo la canción de los prisioneros. ¿Por qué no se van? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá, hermano? ¿Para qué vuelves? Así somos los cholos, pues tenemos una justicia eurocontinental. Y nuestra justicia es eurocontinental porque es el modo que más se asemeja a nosotros. Porque si no nos hemos olvidado ya, España nos conquistó, pues. Y hablamos español. Y tenemos las taras que tienen en Europa continental. Y tal vez su modelo no sea más útil porque se parezca un poco más a nuestra idiosincrasia. ¿O te crees gringo? Entonces, cuando empezamos un curso de litigación, la primera pastilla es la de ubicaína. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué código aplicamos? ¿Y qué técnicas de litigación usamos? ¿De acuerdo? Ya está. Texto expreso y claro. Doctor Almanza, ¿y el jurado cómo resuelve? No motiva, el jurado no motiva, el jurado resuelve con una palabra en Estados Unidos. ¿Cuál es la palabra? Culpable o no culpable, punto. ¿Y el jurado motiva? No. Y sus razones se las guarda para sí. Íntima convicción. La garantía es, en Estados Unidos, para el jurado, que el jurado resuelve con íntima convicción. ¿Y cuál es su garantía? Su garantía es la unanimidad. Porque ellos siguen creyendo en un modelo de ordalías. Pues. La voz del pueblo es la voz de Dios. Si el pueblo ha respondido así al unísono, es Dios el que está hablando por ellos. Nuestro modelo no. En nuestro modelo, los jueces de un juzgado colegiado pueden juzgar y sentenciar por mayoría. O sea, puede haber cadena perpetua en el Perú, 2-1. O sea, en el Perú puede haber cadena perpetua 2-1. Esto es por mayoría. Pero esos jueces que hacen sentencia por mayoría, ¿qué tienen que hacer? Motivar, pues. Si te vas a ir con cadena perpetua por mayoría, los jueces tienen que motivar su decisión. ¿Qué quiere decir? Me tienen que fundamentar las razones por las cuales llegaron a esa conclusión. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, usted respira por la herida, porque usted no se ha capacitado fuera. Sí, tengo 4 cursos de litigación oral en Estados Unidos, 2 maestrías en Colombia, un curso completo en CEJA en Chile. Sé de lo que hablo. Por eso sé, con tanta convicción, que lo adversarial no se aplica en el Perú. Porque conozco demasiado esos modelos. Y no tengo ningún parecido con el nuestro. Ninguno. Doctor, ¿y por qué se iba a estudiar allá? Porque soy profesor, pues tengo que estudiar. Sino, ¿qué cosa explico a la gente? ¿Cierto? Pero mañana Juan Pérez se va a un cursito en Puerto Rico y vuelve a dictar clases y explicar modelo adversarial, como si ese fuera el aplicable en el Perú. Ya basta, ¿no? Punto. Eso siempre digo en los cursos el primer día, cuando empiezo. Vamos a hacer el curso de litigación con nuestro código. Perú. Punto. ¿Y cómo es en el Perú? En el juicio se discute una acusación. Resultado de una única investigación, con participación de todas las partes. Y de esa acusación se te absuelve o se te condena. Y en el juicio se busca la verdad.
Y el director de la búsqueda de la verdad en el juicio es el juez. Con todo y preguntas aclaratorias y de precisión y de ampliación. Y con todo y prueba de oficio. Y con todo y oralización de piezas. Y con todo en lectura documental. Y con todo y prueba de referencia. Porque así es nuestro código. Y así lo tenemos que aplicar. Doctor, ¿por eso no es inquisitivo? ¿Y es malo que sea inquisitivo? ¿Qué? ¿Por qué es malo? Inquisitivo es investigativo. ¿Es malo que sea inquisitivo? No, no es malo. No. ¿Por qué va a ser malo? O sea, ¿por qué va a ser malo? No es malo, es lo que es. Doctor, ¿pero no le parece que es más científica la justicia de Estados Unidos? No, no me parece. Porque me da terror cuando en una sentencia no se motiva. Porque cuando en una sentencia no se motiva, me da terror. Porque una sentencia que no se motiva puede haber sido hecha con pasión. Puede haber sido hecha con el corazón. Pero una sentencia en el Perú se tiene que hacer con la razón. ¿Y por qué? Porque una sentencia hecha con la razón se motiva. Se dice qué me llevó a esa conclusión. ¿Qué hechos probados usé? ¿Con qué reglas de la lógica trabajé? ¿Usé inducción? ¿Usé deducción? ¿Usé abducción? ¿Cómo hice esa inferencia? El sistema inquisitivo rompe la igualdad de armas y eso perjudica a la defensa. No crea, doctor, no le hagan creer eso, doctor Percy Barrientos. A usted le han hecho creer ciertas cosas que yo le voy en este momento a contar algo distinto. Tal vez lo convenza. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo creo que sí le han hecho creer cosas. ¿Sabes qué cosa rompe la defensa y la igualdad de armas, doctor Percy? Le voy a contar qué cosa. La investigación de Estados Unidos. Esa investigación sí rompe cualquier tema. ¿Por qué? ¿Cómo es una investigación en Estados Unidos? Secreta. O sea, el investigado nunca se entera que lo están investigando. ¿Y cómo lo está investigando la policía allá? En secreto. ¿Y cómo más? Con altísima tecnología. ¿Y cómo más? Con acceso a todo. ¿Y cómo más? Te están escaneando. Te están sacando placas radiográficas. Te están verificando todo. Hasta cómo respiras. ¿Y qué es lo más bonito de todo? ¿Saben qué es lo espectacular? Cuando la fiscalía y la policía terminan de investigarte, tú no te has enterado. ¿Sabes cuándo te enteras? Cuando terminaron totalmente de investigarte y te meten marrocas y te dicen, tienes derecho a un abogado, guardar silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y cuando tu abogado va, doctor Percy Barrientos, y cuando tu abogado va, ¿qué creen que ocurre cuando tu abogado va? Se entera que contra ti todo está consumado. ¿Y sabes qué hace tu abogado en Estados Unidos? En más del 90% de los casos, lo que hace tu abogado es negociar. Porque loco sería para ir a juicio o hacer una propia investigación. Así que negocia nada más, pues porque te tienen en el piso, con el zapato. Entonces tienes que negociar nomás, pues colaboración eficaz y negociación. El éxito de un modelo americano es su investigación precisa, científica, secreta. Y ahí todos negocian. Ese juicio show que tienen ellos, con jurado de ciudadanos, con jurado de elección, que no motiva en esos shows, es para menos del 1% de sus casos. Su justicia no se basa en eso. Se basa en investigaciones con ese nivel de exhaustividad, con ese nivel de secretismo. Si hay algo absolutamente inquisitivo es la investigación de Estados Unidos, de los modelos adversariales. Esa investigación sí es terrorífica. Te investigan, te escanean sin que tú sepas. Cuando están cuadriculado te enteras. Cuando están poniendo marrocas. Y te preguntan, ¿aceptas cargos o vas a hacer tu propia investigación? Y yo pregunto, si ya me han escaneado, si me han cuadriculado, si ya me tienen centrado, ¿qué investigación voy a hacer? ¿Tengo que aceptar nomás o no? Acepto nomás, pues ¿qué me queda? Acepto nomás, pues. Por eso es que allá tienen altísimos grados de conclusiones anticipadas, altísimos grados de negociación. Yo soy fiscal. ¿Cómo me convendría investigar más? ¿Cómo me encantaría investigar más? Para yo ser eficiente en un trabajo fiscal, eficiente a ultranza, ¿cómo me gustaría? Me encantaría investigar en secreto. ¿Por qué? Porque a veces cuando la investigación no es secreta, te la sabotean.
Me encantaría investigar con la tecnología que tienen los gringos. Me investigaría con esa ciencia, con esos CSI, sería una maravilla. Pero no hay acá pues eso, no tengo eso acá. Acá la investigación es con la defensa, es investigación única, es una sola defensa. Es investigación precaria, sin mayores herramientas. Es investigación que se hace como es el Perú, con nuestra policía. Es lo que hay. Así que no traigamos principios gringos acá que me parecen faltas de respeto. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé. No he venido hoy día a explicar lo que sería lo mejor para el Perú. Lo que estoy viniendo a explicar hoy día es qué es lo que está vigente en el Perú y cómo es que debemos trabajar en el Perú. Si queremos hacer un modelo en el Perú parecido al modelo de Estados Unidos o de Puerto Rico, hagamos una tesis. Llevemos iniciativa legislativa, cambiemos el código. Es posible. Generemos corrientes de opinión en ese sentido. Tal vez un día cambiemos de chip. ¿De acuerdo? Pero lo que hay hoy día, ¿qué cosa es? Es esto. Es nuestro código. Y hay que cumplirlo. ¿Me parece bueno o malo? Me parece mejor que el adversarial. Punto. A mí, es mi percepción. ¿Por qué? Porque me parece que un modelo racional es muchísimo mejor que un modelo de persuasión o de convicción. A mí me encanta una sentencia motivada. Me dan terror, me dan mucho miedo las sentencias que no se motivan, porque son decisiones que podrían ser arbitrarias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que en introducción les quería comentar hoy día. ¿Para qué? Para que entendamos que en el Perú así es el proceso y así tenemos que trabajar. Por lo tanto, ¿cuáles son las destrezas de litigación oral que tiene que aprender un abogado o un fiscal peruano? ¿Cuáles son las destrezas de litigación oral que tiene que aprender? La primera destreza de litigación oral que un abogado peruano tiene que aprender, ¿saben cuál es? La primera destreza de litigación oral, tal vez la más importante, es la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico, no la retórica, el razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque cuando yo litigo, ya hago una acusación, ¿qué le llevo al juez? Toda una presentación completa de por qué es esta norma aplicable y no otras, que por qué es que esos elementos de la norma están satisfechos con hechos y por qué esos hechos están probados y por qué es que toca que el juez le aplique esa pena. Entonces, ¿qué es una acusación? Una acusación es un trabajo completo en el que se han decidido, primero, la norma que se aplica. Para que el fiscal decida en una acusación aplicar el 106, homicidio simple, aplicar el 108, asesinato o aplicar feminicidio, el fiscal tiene que hacer todo un análisis de por qué esa es la norma que se aplica. Solamente el fiscal tiene que analizar al momento de decidir por qué norma va a acusar, por qué artículo va a acusar, el fiscal tiene que analizar antinomias, porque pueden haber antinomias, o sea, normas que aparentemente se te aplican en un caso. Entonces, cuando hay antinomias, puede haber una antinomia fácil, o puede que la antinomia sea difícil. ¿Qué ocurre cuando tengo una antinomia fácil? Voy a aplicar nuestro ordenamiento jurídico. Y nuestro ordenamiento jurídico es bien clarito, es bien sencillito. Nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué nos dice? Nuestro ordenamiento jurídico nos dice, cuando una antinomia es fácil, elijo pirámide de Kelsen. Supremacía de la Constitución y las órdenes con jerarquía. Orden normativo jerárquico. Antinomia fácil. De lo contrario, ¿qué digo? Norma posterior prima sobre norma anterior. Norma especial sobre norma general. Principio de absorción. Norma que regula todo, absorbe a las demás. Principio de subsidiariedad.
cuando hay delitos residuales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, falsedad genérica. Principio de alternatividad, cuando son absolutamente idénticas y no hay por dónde salir, la que tiene la pena más grave. Entonces tengo que aplicar muchos criterios para elegir la norma, si soy fiscal. O por último, cuando son antinomias difíciles, ahí sí va a tocar hacer ponderaciones. Usar test de proporcionalidad. Antinomias difíciles. Miren todo el problemita para decidir qué norma aplico. Puede haber concurso real, puede haber concurso ideal, pueden haber concursos simplemente aparentes o antinomias. Pero tal vez hay concurso real, tal vez hay concurso ideal, tal vez hay concurso masa, tal vez hay delito continuado. O de pronto puede ser que tenga que aplicar concurso retrospectivo. Doctor Almanza, todo lo que usted ha hablado no tengo idea. Hay que estudiar, pero hermano. Porque si no sabes lo que es un concurso retrospectivo, si no sabes lo que es un ideal, un real, no entiendes todo lo que te he dicho de antinomias, no manejas todos esos criterios para descomponer y desarrollar criterios de solución de antinomias, ahí estamos fregados. Fregados en premisa mayor. Ni siquiera vas a saber aplicar la norma al caso concreto. Ahí apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa, porque ni siquiera voy a poder hacer la premisa mayor en un razonamiento jurídico. Y eso hay que motivar. Doctor, ya tengo la norma. Ah, cholo, ya tienes la norma, bacán. Espero que no te ganen en esa bronca de la norma, porque si te ganan en la bronca de la norma, perdiste de saque. No, ya tengo la norma, esa es. Genial. Si tienes la norma, descomponme sus elementos. Pues. Me descompone sus elementos. Ya, doctor, ya descompuse. A ver, ejemplo, doctor, con una ley. A ver. Una ley cualquiera. A ver, vamos a poner una ley cualquiera. Vamos a elegir al azar una norma de la parte especial. ¿Qué norma se les ocurre? Díganme ustedes. Ya, a ver. Estafa. Ya está. 196. Ya. Miren. 196. Estafa. Miren. Al azar. ¿Qué dice? El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en control al agraviado mediante engaño, astucia, artiz u otra forma fraudulenta. ¿Ven? ¿Qué toca hacer allí? Ya elegí esa norma. Toca descomponer los elementos de la norma. ¿Y qué es descomponer los elementos de la norma? Decir, pues, cuáles son los elementos objetivos y subjetivos de la norma. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me ayuda? Ya, sujeto activo, sujeto pasivo, bacán. Pero ¿cuáles son los elementos de la tipicidad objetiva? ¿Cuáles son los elementos descriptivos y normativos que tengo que satisfacer en la estafa? Soy fiscal, estoy haciendo una acusación. Muy bien, ya veo uno, engaño. Perfecto, veo otro, ardid. Excelente, ¿qué más? Astucia, muy bien. Pregunto, ¿siempre se comete engaño, ardid o astucia? ¿O uno de los tres? Uno de los tres, ¿verdad? Entonces, tal vez ha sido un engaño. Tal vez no ha sido un ardid ni una astucia, tal vez es un engaño. Muy bien. Entonces, es igual que en violación. No siempre en cada caso metes el pene por la vagina, por la boca y por el ano, pues, ¿no? O un objeto. Hay que elegir qué parte de la norma vas a utilizar. Muy bien, entonces acá eliges engaño. Muy bien, ¿cuál es el otro elemento? Perfecto. Disposición patrimonial, pero falta otro. Falta otro. ¿Cuál es el otro? Perjuicio, muy bien, pero falta otro. Error, perfecto, muy bien, error. Entonces, ¿qué tiene que haber? Ahí están los elementos. Tiene que haber uno, engaño. Dos, ese engaño te hace entrar en error. Y estando, miren, engaño. Te engaña. Ese engaño te hace entrar en error. Y estando en error, dispones de tu patrimonio. ¿Y eso qué te genera? Perjuicio. Ahí están los cuatro elementos de la estafa, ¿ves? Tipicidad objetiva. Engaño. Error. Disposición patrimonial. Perjuicio. ¿Ven? ¿Ves? Este elemento es otra cosa.
¿Están? Después, tú le das contenido a la norma. Doctor, por ahí me preguntan, el 122, el 106, me dicen, doctores, cuando lees el 106, ¿qué voy a interpretar, doctor? Me dicen por ahí. ¿Qué voy a interpretar en el 106? A ver, miren, lo voy a leer con ustedes el 106, a ver. Homicidio simple. ¿Cuáles son los elementos? Matar a otro, ¿cierto? ¿Qué tengo que probar? Que ha matado a otro. Yo pregunto, ¿eso nada más? Una persona mató a otro. Tengo que probar que la persona estaba viva. Tengo que probar que murió. Tengo que probar que ese señor con su conducta generó ese resultado, que incrementó el riesgo permitido. Y ese incremento del riesgo permitido fue el que se representó en el resultado. Tengo que verificar si es una acción o si es una omisión. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes que me están escuchando acá en este evento? ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes que me están escuchando en el evento con un señor policía que no ha estudiado Derecho, o con un señor periodista que tampoco ha estudiado Derecho, o con un señor médico que tampoco ha estudiado Derecho? ¿Saben cuál es la diferencia? Que ustedes sí han estudiado Derecho, pues. Y ustedes han estudiado años de su vida. Y si ustedes leen el artículo 106 del Código Penal, ustedes ese enunciado normativo lo van a convertir en un tipo penal, porque ustedes le van a dar contenido. El señor periodista lo va a leer así: el que mata a otro, y ni su alma va a entender qué significa eso, pero ustedes sí van a entender. Van a entender cuando dicen el qué, que es un delito de dominio, que quiere decir que puede ser cometido por cualquier persona, que la gente tiene que ser mayor de 18 años, que tiene que ser imputable, que tiene que entender el carácter delitoso de sus actos, que tiene que haber hecho esto en circunstancias de reproche penal. Mata, tiene que estar vivo. Muerte cerebral, ¿cierto? ¿Cuándo murió? ¿Como consecuencia de qué? Si su conducta incrementó o no el riesgo permitido. ¿Cómo es que eso se reflejó en el resultado? Tenía que ser con dolo. ¿Y por qué con dolo? ¿Dónde dice? Porque no dice que es con culpa. Porque para que sea culposo tiene que ser expreso. Todo eso has aprendido en toda tu carrera, pues, doctor. Pero eso el periodista no lo sabe. Por eso cuando un periodista a veces me quiere discutir de derecho, le digo, disculpe con todo respeto, pero no tengo nada que hablar con usted. Porque no vamos a entender, hermano. Vas a disculpar, pero tú no puedes entender el 106, pues. Tendrías que estudiar derecho, cholo. Pero tengo criterios. No, hermano. No tienes criterio jurídico por no haber estudiado derechos. O sea, no entiendes, papá. No. Disculpa, pero no entiendes. Es como que yo, Almanza, abogado, me ponga a discutir con el médico. ¿Cierto? ¿No sería una discusión absolutamente idiota? Discutiendo yo con el médico. ¿Qué les parecería? ¿Cómo sería? Terrible, ¿verdad? Nos sentiríamos muy mal. Nos sentiríamos muy mal. Entonces, vamos. Yo construyo mi norma. Descompongo. Y cuando construyo mi norma, a cada elemento le pongo hechos. Y cada hecho digo con qué está probado. Exacto, zapatero, zapato. Entonces, cada hecho digo con qué está probado. Así, uno por uno. Cada hecho con qué está probado. Cada hecho con qué está probado. Y hago mis inferencias probatorias. Siempre voy a hacer inferencias probatorias, porque el que me habla hoy día de que existe prueba directa y prueba indiciaria, está pues hace un siglo en derecho probatorio. Hoy día ya nadie habla de prueba directa, eso no existe. Prueba directa. Eso eran los penalistas viejitos que me venían a decir prueba directa. Y yo, ya no, pues eso no existe, papá. Existía el siglo pasado prueba directa. Hoy día no hay pruebas directas. Hoy día todo el razonamiento probatorio es inferencial. Pruebas directas, no sean graciosos. Siempre tienes que razonar, siempre tienes que hacer inferencias. Entonces, nada más tienes que explicar cuál es tu inferencia. Pues. ¿Qué has usado? ¿Una inducción? ¿Una deducción? O tal vez es una abducción. ¿Sobre la base de qué? ¿Qué premisas fácticas has usado para eso? ¿Con qué están probadas? ¿Y cómo has sacado esa conclusión? Y si no haces eso, gracias César, si no haces eso, ¿qué pasaría? Si no haces eso, ocurriría que harías pues
razonamientos absolutamente torpes, ¿no? Como ese que decía que está probado que Abencia Mesa es lesbiana y porque es lesbiana es violenta. ¡Ah! ¡Qué razonamiento jurídico más! ¡Wow! ¡Ah! ¿Cierto? ¿Qué dijo el TC? ¡Nula la sentencia! ¿Cierto? ¿Cómo que por ser lesbiana es violenta? ¿De dónde me ha sacado eso? Eso es un prejuicio además homofóbico, ¿cierto? ¿Cómo vas a razonar así? O el tema de Ica, ¿se acuerdan? El tema de Ica es espectacular también, ¿no? Porque la señorita se puso una ropa interior roja, puedo colegir que quiso tener sexo. O sea, una cosa es que se ponga la ropa interior roja, una cosa es que se coloque la ropa interior roja cuando vaya a tener sexo, eso podría entenderlo. Pero no siempre que se pone pues una ropa interior roja es porque quiere sexo, de repente era la única que tenía limpia, pues. ¿Cierto? No puedes concluir de esa manera, no puedes razonar así, Dios mío. Entonces, esa es nuestra garantía en el Perú. La garantía en nuestro país, ¿cuál es? Por eso es que yo me siento seguro viviendo en el Perú, porque sé que no me van a mandar a la cárcel con razonamientos de íntima convicción. En este país los jueces me van a explicitar su decisión y me la van a motivar. Así funciona el modelo peruano, no como el adversarial de íntima convicción. Acá me explicitan el razonamiento por el cual están resolviendo, absolviendo o condenando. Y se impugna. Y se plantea casación. Se va al Tribunal Constitucional. Es una maravilla de modelo. Me encanta. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad es mucho más fácil de que pase, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en un modelo de íntima convicción? Que hacen tu juicio adversarial show. Juicio adversarial show. El abogado se para encima de la mesa, salta, hace alegorías, persuade, llora, convence. El jurado se emociona, se encierran, deciden. Culpable, señor. Va a ser ejecutado en la cámara de gas. ¿Las razones? No sé, el jurado ha resuelto de acuerdo con su íntima convicción. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Por eso es que Tarufo decía que ese era un modelo terrorífico. Tarufo decía que ese era el último rezago de ordalías en el mundo. Imagínate, gente resolviendo de acuerdo con su íntima convicción, guardándose para sí las razones. ¿Cómo se controla eso? Cuando se resuelve así, ¿con qué se decide? ¿Con la razón o con el corazón? Lo más probable es que con la emoción y el corazón, y no con la razón. Por lo menos en el Perú tenemos un modelo en el que el juez puede resolver por mayoría seguramente, pero me razona. Doctor, y si no me razona bien, le pasa lo que a algunos jueces, pues lo suspenden, lo sacan del cargo. Así es nuestra garantía. O como en el caso de Vencia Mesa, el tema llega al TC y el TC te anula todo lo resuelto. ¿No está más bonito un modelo así? Por lo tanto, nosotros no tenemos que litigar aprendiendo a hacer shows circenses de litigación oral. Ese no es el modelo de litigación del Perú. El modelo de litigación del Perú es llevarle al juez un proyecto de sentencia para que el juez, si te cree, lo plasme y lo motive y lo fundamente. Pero eso que exige un razonamiento jurídico. Eso que exige conocimientos sólidos en dogmática penal, conocimientos sólidos en establecimiento de premisas normativas, conocimientos lógicos en razonamiento probatorio, para hacer buenas inferencias. Doctor, ¿dónde es más fácil litigar? ¿En un adversarial o en el nuestro? En el nuestro es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque acá los sofistas no pasan. ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas son los charlatanes, los que te venden cebo de culebra, los que te convencen, los que argumentan en cualquier sentido. Esos son los sofistas, ¿cierto? Los sofistas no. Acá no es un tema de sofistas. Acá es un tema de justificación. Justificación interna, coherencia lógica entre lo que estás decidiendo, y justificación externa. Premisas absolutamente válidas.
Doctor Almanza, ¿y eso cómo se llama? Trabajo estratégico. Eso es teoría del caso, pero no como modelo, sino como forma de trabajar, como forma de estructura, como forma de desarrollo. Doctor, pero así, teoría del caso no es. No le llames así, llámale dibujo de ejecución. Llámale justificación. Llámale análisis, llámale como quieras. ¿De acuerdo? Pero así tienes que trabajar en el Perú. Cuando haces tu defensa, cuando haces tu acusación. Yo pregunto, cuesta trabajar así. Cuesta mucho. Porque es una garantía pues, en el Perú. Debería ser así siempre. Lamento, y les digo con todo cariño, que durante años nos hayan estafado en este país. Nos hayan estafado algunos charlatanes de la litigación oral, haciéndonos creer que en el Perú lo importante era hacer un alegato de apertura de persuasión. Lo importante era hacer un alegato show. Y nos hacían recitar los mandamientos de Fontanet, ¿recuerdan? No, los no del contraexamen, los no del examen directo, y todos recitábamos unos cursos de litigación, ¿cierto? Y hacíamos un show, y cuanto más circense, mejor. Pero hoy día está claro una cosa, que así no es. Entonces, para empezar a arribar conclusiones de todo lo que estamos hablando, para empezar a arribar a conclusiones, ¿cuál es la primera conclusión a la que quiero arribar? Después de todo esto que les estoy diciendo, la primera conclusión, que cuando litigo en el Perú, el principal punto del cual debo partir es de una planificación. El litigario oral en el Perú se planifica. Y si eres fiscal, si eres fiscal tienes la valla bien alta. ¿Por qué? Porque si eres fiscal tienes que planificar tu acusación. Y tu acusación tiene que estar bien hecha. Porque tienes que elegir bien las normas. Descomponer las normas. Cada norma tiene que encuadrar. Cada norma tiene que ser encuadrada con hechos. Y cada hecho tiene que tener medios probatorios. Tienes que construir proposiciones fácticas. ¿Qué son las proposiciones fácticas? Hechos que encuadran en elementos de la norma que has descompuesto y respecto de los cuales vas a probar. Eso es proposición fáctica. Entonces, tu acusación que tiene que ser una suma de proposiciones fácticas. ¿Qué son? Norma descompuesta, hechos que cada elemento de la norma satisface y prueba respecto a esos hechos. Eso es una acusación. Doctor, y si no lo hago así, no pasas control. Y así pases control, no vas a conseguir objetivos en el juicio, si eres fiscal, y no haces tu acusación bien. Doctor, y soy abogado defensor, ¿qué me toca hacer en planificación? Tomar decisiones, hermano. Primera decisión si eres abogado defensor. Si litigas o negocias. Porque si eres abogado defensor, tu primera opción cuando vas a juicio es negociar en conclusión anticipada o no. Porque esa es tu última oportunidad para negociar. Tan pronto se realizan en el juicio alegatos de apertura, ¿cierto? Le preguntan a tu cliente si acepta o no cargos. Esa es su última oportunidad para negociar. Si acepta cargos, podría haber conclusión anticipada. ¿De acuerdo? Tu primera opción es negociar. No quiero negociar. Perfecto. Tu segunda opción es hacer defensa negativa. ¿Qué es, si eres abogado, hacer defensa negativa? La defensa negativa es de dos clases. La primera, señor juez, mi cliente hará uso de su derecho al silencio. ¿Qué quiere decir eso? No dices nada. Defensa negativa. Silencio. Y tú tienes derecho al silencio. Otra forma de hacer defensa negativa. Mi cliente va a declarar. Y tu cliente declara. ¿Qué dice? Soy inocente. ¿Te acuerdas? Tu cliente dice que es inocente. Ya está. ¿Ven? ¿Se acabó? Defensa negativa. En la primera ni siquiera dijo que era inocente. En la segunda, ¿qué dijo? Dijo que es inocente y que la inocencia se
presume. La inocencia se presume. En el Perú la inocencia jamás se prueba. La inocencia se presume. Es una presunción legal la inocencia. Se te presume inocente. Pero es una presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir? Admite prueba en contrario. Esa presunción se rompe con prueba en contrario. Por lo tanto, en el juicio que hacemos cuando alegamos presunción de inocencia, partimos de una presunción legal que es la inocencia, pero toda presunción, como la de inocencia, que es una presunción juris tantum, admite prueba en contrario. ¿Qué es admitir prueba en contrario? Exacto, Percy. Estoy hablando en este momento de todo lo que el fiscal tiene que motivar en su acusación. La motivación del fiscal tiene que ser perfecta. Entonces, vamos. La presunción de inocencia es un tema de presunción juris tantum. ¿Qué quiere decir? Admite prueba en contrario. Gracias, Jorge. Admite prueba en contrario. Una presunción que admite prueba en contrario. Por lo tanto, el fiscal puede quebrar esa presunción de inocencia con prueba en el juicio. Doctor, y si el fiscal no logra quebrar, se mantiene tu presunción de inocencia. No le tienes que probar. La inocencia se presume. Es una presunción juris et jure. Vamos, doctor. ¿Cuál es la otra opción que tengo como abogado, además de defensa negativa? La otra opción es defensa positiva. Ya ese es otro tema. Ya ese es para abogado guerrero. Ya. El abogado guerrero se mete con defensa positiva. ¿Y qué es defensa positiva? Ese es para abogado ya rankeado. El abogado ya rankeado, defensa positiva. ¿Qué es eso? Señor, mi cliente no estaba en Lima. Mi cliente se fue a Estados Unidos porque quería vacunarse. Y acá está la foto que colgó en el Face cuando le estaban vacunando. Y justo le estaban vacunando en Estados Unidos cuando se produjeron los hechos. Así que mi cliente no ha sido. Defensa positiva. ¿Qué estás trayendo? Una coartada, ¿cierto? Una coartada. Primera forma de defensa positiva, coartada. Segunda forma de defensa positiva. Señor, vamos a desmoronar todas las pruebas de la fiscalía con estos medios probatorios. Tus medios probatorios no buscan probar nada. Tus medios probatorios son de desacreditación. O sea, tú vas como abogado llevando medios probatorios, pero que desacreditan los de la fiscalía. ¿Se entiende? O sea, no son medios de construcción, son medios de ¿qué? De destrucción. Tú vas a hacer demolición. Es la otra forma de defender. ¿Cierto? Es una forma de defender. Es una forma de defender. Demolición. Voy con pruebas de destrucción. Defensa positiva también. Y a defensa positiva kamikaze. Esa es la defensa positiva más, para mí, más arriesgada del abogado defensor. La defensa positiva más fuerte. Vas con versión paralela. ¿Qué es eso? Señor juez, no fue como dijo el fiscal. Fue de esta manera. Uf, qué fuerte. ¿Eso qué significa? ¿Que te estás obligando a probar o no? Porque si tú estás diciendo, yo no fui, fue TT, ¿qué tienes que probar? Que fue TT. ¿Vieron la canción? Yo no fui, fue TT, pégale, que ella fue. Ya, igualito, defensa positiva. Yo no fui, fui TT. Prueba que es TT, ya está. Y si no pruebo que es TT, sonaja. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. A veces callado te defiendes mejor o no. Pero claro, pero como te has formado en Estados Unidos, crees que es tu obligación traer otra versión. Y traes otra versión. ¿Quién te mandó? En el Perú eso no se te exige. En el Perú, en el juicio, no vamos a discutir dos teorías del caso. En el Perú vamos a discutir la acusación. Y respecto a la acusación, tú puedes ofrecer pruebas de destrucción, puedes ampararte en presunción de inocencia, puedes ofrecer coartadas. ¿Quién te mandó traer una explicación paralela? ¿Quién te mandó? ¿Cierto? ¿Arriesgado o no? Arriesgado. Porque mira, te estás mandando una explicación paralela del fiscal. Y la última, esta sí me parece la recomendable para todos los abogados, la última. Señor, lo que el fiscal dice es más o menos lo que pasó. Es cierto. Mi cliente le disparó, pero fue en legítima defensa.
Estás alegando causa de justificación. O señor juez, mi cliente es un inimputable. Pues. ¿Cómo que inimputable? Señor, mi cliente no es imputable. Mi cliente desconocía la normativa. ¿Y cómo que desconocer la normativa, señor? Señor juez, error de comprensión. Mi cliente toda su vida ha vivido en esta comunidad. Mi cliente ni siquiera habla el español. ¿Cómo le podemos imponer a mi cliente normas que son de una sociedad distinta a la que mi cliente vive? ¿Ustedes qué pensaban? ¿Que el error de prohibición es saber el Código Penal? El error de prohibición no tiene que ver con saber el Código Penal. El error de prohibición tiene que entenderse con el contexto en sociedad en el que vivimos. Pregunto, ¿tienes que ser abogado para interpretar el artículo 106 del Código Penal? Claro que sí, para interpretar la homicidio simple tiene que ser abogado. Pero pregunto, ¿todo aquel que camina con nosotros en la calle sabe que no debe matar o sí? Todo aquel que camina con nosotros en la calle sabe que no debe tocar lo que no es de él. Todo aquel que camina con nosotros en la calle sabe que no debe meterse con mujeres menores de edad. ¿Cierto o no? ¿Y eso qué es? Error de prohibición, pues. No te puedo imputar yo algo si no eres de esta sociedad y no conoces. No te has formado en ella. Por eso es que el error de prohibición se aplica a extranjeros, a gente no contactada, error de comprensión culturalmente condicionado. Entonces puedo alegar eso. Sí, pues mi cliente eso, tuvo relaciones con la niña que tiene 13, sí. Pero en su comunidad se puede, ¿no? Él nunca vivió en esta. Así que no conocía de eso. ¿Cómo le puedo imputar algo? ¿Cómo le puedo reprochar eso? ¿Se entiende? Entonces puedo alegar falta de reproche. Puedo alegar causas de justificación. Esa es mi chamba como abogado, pues. Y esa es la parte más bonita de la defensa. Me puedo ir por ahí. O puedo ir con imputación objetiva. Señor, exactamente. Mi cliente, el señor Brujo, estaba mi cliente, el señor Brujo, es cierto. Señor, su trabajo es pues hacer volver al ser amado. En el caso que nos cuenta el señor procesado, el ser amado no volvió, pero a veces no vuelven. Pero le ha pagado $2,000 para que vuelva el ser amado. Sí, pero esta vez no volvió. ¿Acaso en algún momento le aseguró que iba a volver? No, le dijo, voy a cobrarte para que vuelva, pero nunca te he dicho que va a volver, sí o sí, no. Ha hecho la mesada, hemos cantado todos, le han bañado con orín, todo ya, pero no ha vuelto, ¿cierto? La ley no está para proteger a los onzos, ¿cierto? Imputación objetiva acá no hay, porque la brujería es un riesgo permitido. Y el otro ejerció su voluntad, nadie le obligó, le daba la plata y mi colega el brujo, pero así pues, lo ha soplado todo, pero no. ¿Ven? ¿Se entiende? Y se acabó. Y se acabó. Entonces tú estás defendiendo. Estás defendiendo. ¿Cierto? Es el tema. Y por ahí pasa. Ahí litigamos. Y ahí nos vamos al juicio. Y ahí nos enfrentamos. Ahí atacamos, ahí refutamos, ahí contradecimos. Ahí intercambiamos puntos de vista. Y ese es el juicio. Esa acusación tiene que pasar el filtro del juicio. En esa acusación el abogado tiene que discutir la acusación. En el Perú no se discuten dos teorías del caso. En el Perú se discute una acusación. Y el abogado tiene N formas de tumbarse la acusación en el juicio. Y para eso se litiga en el Perú. ¿Ven? Son enfoques distintos. Son enfoques distintos. Gracias, doctores, por sus auspiciosas palabras. Pero de eso se trata. Entonces, cuando yo voy al juicio, ahí me tengo que mover. Cuando yo voy al juicio, en esos términos me tengo que manejar. Entonces, es un juicio bastante diferente, en el que tenemos que hacer un debate probatorio, ¿cierto? Ojo, yo no estoy diciendo que no se aplican técnicas como la del alegato de apertura, no estoy diciendo que no se aplican técnicas como la del examen directo, la del contra, no estoy diciendo que no se aplican objeciones, estoy diciendo todo eso se aplica en el juicio, sí, pero dentro del contexto de nuestro modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo haré un contraexamen seguramente usando todas las técnicas de litigación en el contraexamen, lo que a mis alumnos yo les enseño en la universidad, o lo que pongo en mi libro de litigación. Yo le tengo que hacer un contraexamen así.
Tonto fuera si hago un contraexamen con preguntas abiertas. Tonto fuera si hago un contraexamen pidiendo opiniones o pidiendo conclusiones. Tonto fuera si hago eso. Pero toca aceptar que en el Perú, después del contraexamen, el juez puede hacer preguntas aclaratorias. Y a pique va a pedir las explicaciones que yo no le pedí por estrategia. ¿Sí o no? Y si el juez le pide las explicaciones al testigo que yo no le pedí por estrategia, ¿qué le va a tocar hacer al testigo? Responder. ¿Y qué me va a tocar a mí? Aceptar. Porque nuestro modelo es de búsqueda de verdad. ¿Se entiende? Esa es la idea. Nuestro modelo es de búsqueda de verdad. Ahora, el que sabe hacer preguntas abiertas en examen directo no va a cometer infracciones que nuestro código prohíbe. Nuestro código prohíbe que en el examen directo se hagan preguntas sugestivas. El que sabe litigar, aprendió técnica, va a preguntar de manera abierta. Va a escuchar. Va a escuchar. ¿Cierto? Va a escuchar. Y cuando escuche, con lo que escucha, va a hacer la siguiente pregunta. En el examen directo, la mejor técnica es escuchar. Yo escucho la respuesta y con la respuesta hago la siguiente pregunta y no soy sugestivo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si en el examen directo yo me llevo cuestionario? Soné, pues. Soné. Paul Ruiz me pregunta, y no lo quiero dejar sin responder, me pregunta, un joven necesita transfusión de sangre por leucemia, pero sus padres son testigos de Jehová y se oponen. El joven fallece. ¿Habría responsabilidad? Lo que pasa es que habría que atender acá circunstancias concretas del caso. Pero sí te puedo decir, Paul, que yo sí creo que le pudieron haber puesto sangre en contra de la voluntad de sus padres. Es más, yo si fuera abogado de un hospital o de una clínica lo autorizaría. ¿Y cómo lo haría? Simple. Lo que más o menos en algún momento hacíamos cuando yo trabajé como asesor en salud. El médico decía, doctor, la familia no quiere firmar la autorización para transfusión, es un accidente, y si no le ponemos plasma se va a morir. ¿Por qué no quieren firmar? Doctor, porque dice que su religión no le permite, son testigos de Jehová. Yo no soy juez para hacer juicio de proporcionalidad en ese momento. Yo no soy juez para resolver un amparo en ese sentido, ¿cierto? Así que como abogado, ¿qué le decía al señor de emergencias? Que yo te voy a dar opinión legal favorable para que le ponga sangre. Doctor, entonces pásame la opinión. No, pecoñado. Mándame una nota en el momento mismo que ya está entibiándose, ya se va a ir. Ahí mándamelo. Y cuando me lo mandaba, en ese sentido le decía, estaba en necesidad. ¿Se entiende? Ahí. ¿Qué hago? Es la única forma. Es el momento preciso para qué? Afectar un derecho en nuestro ordenamiento jurídico de menor valor para salvar uno de mayor valor. ¿Por qué? Porque es la única forma de hacerlo. Es necesario y no existe otra forma menos gravosa. ¿Y cómo opinaba así? Con el informe que medicina me decía, se está por morir. ¿Se entiende? Entonces, opinión legal, ponle la sangre. Pero en ese momento, ¿cierto? ¿Qué pasaba si autorizaba antes? Denuncia. ¿Por qué? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Dirían, habían otras formas y le puso sangre. Ahora mi hijo se va a condenar hasta sus últimas generaciones con pecados del otro, ¿cierto? Pero no, ante ese informe médico que decía, es la última forma, ¿ves? Ahí vamos con el tema, ¿cierto? Porque yo tengo que salvar en nuestro país, o sea, escúchenme, quiero que entiendan una cosa, en nuestro país, Perú, la vida está por encima de la conciencia y religión, ¿cierto? En el Perú. Yo pregunto, si fuéramos un país musulmán, ¿ese sería el análisis? ¿O en un país musulmán es al revés? ¿Se acuerdan las Torres Gemelas? Ellos preferían morir porque sus creencias decían que si mueres por lo que tú crees, la otra vida es mejor, ¿cierto? Respeto esas creencias, pero pregunto, cuando administramos justicia, cuando ejercemos derecho en el Perú, ¿con qué creencias nos manejamos? ¿Con las musulmanas o con las nuestras? Con las nuestras. ¿Y cuáles son las nuestras? Primero está la vida. Punto.
Eso aplicamos. No estamos en un país fundamentalista religioso. Nuestra constitución no nos dice eso. Doctor Almanzi, si mañana se cambia la constitución, la cosa es distinta. Pero hoy día no es así. Gracias por tu pregunta. Ven, pero hasta eso se puede litigar. Hasta eso se puede litigar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, queridos doctores? Esta ha sido una sesión inaugural. Esta ha sido una sesión de presentación. Esta no ha sido una sesión para nada de algún tipo de enseñanza o cosas por el estilo con ustedes. Ha sido una sesión que me pidieron hacer, enfocada de presentación, una sesión que me pidieron plantear algunos puntos de vista para más o menos centrar cómo tiene que ser la litigación en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se tienen que usar técnicas de litigación? Sí. ¿Se tienen que usar técnicas de examen, de contraexamen? También. ¿De alegato? Sí. ¿Pero adecuando a qué? A nuestra realidad, a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro código, no al de otros, al nuestro. Mil disculpas por las omisiones que he tenido esta noche. Nos da casi las 9. Lamentablemente yo tengo mis deberes sagrados que cumplir a las 9. Está esperando una cantidad de platos para lavar y cosas como esas, ¿cierto? Así que los voy a tener que dejar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, doctores. Ha sido una velada muy, muy interesante para mí. Me he divertido mucho a la vez que hemos intercambiado puntos de vista. Les agradezco muchísimo por su paciencia, por su atención y por haber estado conectados a mí, conmigo, con este diálogo que hemos tenido a través del chat tanto tiempo. Que les vaya bien, doctores. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchas gracias a usted también, doctor. Felicidades. Cuídense mucho. Hasta cualquier oportunidad.